Muy buen día, porque hoy Dios ha querido darnos una vez más un nuevo mensaje en el cual hay dirección para nuestras vidas, pero también hay además ese refrigerio que añadirá paz a nuestro corazón en medio de este tiempo en el cual todo parece de caos. De verdad que me siento honrado por Dios poder estar en este altar y llevar a ustedes un mensaje que de seguro añadirá bendición a su vida. Hoy, con todo mi corazón, envío un saludo a todos los hermanos que se conectan a esta nuestra reunión MCI en casa. A aquellos que viven en Acacias, los que viven en sus alrededores, en el Meta, aún en nuestra nación, y sé que algunos que han salido de nuestra nación y viven fuera de nuestro país, también Dios coloca el anhelo en su corazón de conectarse a nuestra transmisión y a nuestra reunión. Sin más preámbulos, yo quiero invitarle que ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y coloquemos este tiempo en la dulce presencia del Señor. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que este mensaje, que sé que añadirá bendición a nuestras vidas, pueda entrar en nuestro corazón con libertad. Hoy, Señor, yo renuncio, dígaselo con sus propias palabras, a todo aquello que pueda impedir que tu bendición venga a mi vida. Le doy la bienvenida al Espíritu Santo y que Él sea quien hoy nos instruya, nos enseñe y que aún con tu palabra, Dios, nos redarguya de todo aquello que debemos sacar de nuestras vidas y que todo aquello que deba ser limpiado sea limpiado y transformado por el poder de tu palabra. Amén y amén. Bueno, todos sabemos que desde ese aproximado 15 de marzo del año 2020, todo cambió. Todo se fue como a un cambio en todo el planeta. Nada volvió a ser igual. Y eso ha traído consigo que muchas personas hayan vuelto sus ojos a Dios. Algo otros han visto como prioridad cuidarse más que antes. Pero lo que yo puedo ver y sé y creo y sé que es el deseo del corazón de Dios es que se está escribiendo una nueva historia. Y el deseo del corazón de Dios es que escribamos una nueva historia. Así que ese es el título de la enseñanza de hoy. En el libro de Job, en el capítulo 11, desde el versículo 13 en adelante, hay un pasaje que hace muchísimos años me llamó la atención la primera vez que lo leí. Y la verdad quiero leérselo en una versión diferente a la Reina Valera del 60. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre del temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Amén y amén.
Curiosamente, en días atrás escuchaba varios testimonios en una de las reuniones a la cual nos conectamos como iglesia con nuestro pastor, el pastor César Castellanos, y una de ellas me impactaron mucho. Bueno, no todas eran las mismas, pero lo que yo puedo concluir que hay afín en todas ellas es que todos estos hombres escribieron una nueva historia en sus vidas. Alguien nos compartía que había sido desde niño lo que en Colombia se llama un ñero. Esto es una persona no de estrato bajo, sino una persona que realmente ha carecido como de formación y de educación. Pero también me impactó el testimonio de uno de los pastores que hoy hacen el ministerio en la Misión Carismática Internacional, porque él decía que por 17 años había estado en el consumo de las drogas, pero que un día Dios tocó su corazón y su vida cambió y comenzó a escribir una nueva historia. Así que este es el tema del cual hoy les quiero hablar, porque yo sé que después de este tiempo, o mejor, se está escribiendo una nueva historia a nivel mundial, en toda la tierra, a nivel de nuestra nación, pero tu historia personal es necesario que comiences a escribirla hoy. Así que si estás con alguien en tu sala o en la sala de tu casa, o si estás aún solo en tu oficina recibiendo este mensaje, hazlo como un acto de fe. Voy a escribir una nueva historia. Por eso yo quiero comenzar diciéndote que Dios conoce la historia de tu vida. Toda la historia de tu vida, Dios la conoce. Porque Él conoce todo lo que hemos vivido, nuestras alegrías, nuestras victorias, y también conoce nuestras tristezas, nuestras derrotas, porque todas ellas están escritas en el libro de nuestra vida. La buena noticia es que hoy es el día en que cada uno debemos hacer un alto en el camino y hacer una reflexión sobre la historia que hasta este día de hoy hemos escrito en nuestra vida. Aún después de más de 20 años de haber conocido al Señor, sé que Dios anhela que yo mismo me determine a escribir una nueva historia. Así que este mensaje sé que traerá bendición a tu vida. La verdad, he podido ver que las más famosas historias de terror que se han llevado a la pantalla grande o a la pantalla gigante o al cine son historias de la vida real, de personas. Y muchas veces cuando vemos estas películas nos vemos reflejadas en ellas o nos vemos reflejados en ellas y pareciera que como que es nuestra propia vida que la estuviésemos viendo en una pantalla. La verdad, podría uno decir que los mismos testimonios de aquellas personas que vi en días atrás parecían historias de terror. Algunos decían, wow, qué tremendo, qué terrible si yo lo hubiera conocido en ese tiempo. Pero la verdad, yo creo que nuestra historia pasada o hasta el día de hoy, si la miramos, si la examinamos minuciosamente, tiene también su episodio de terror. Tiene también o enmarca una historia de dolor, o enmarca una historia de tristeza, o enmarca una historia de fracaso. Por eso
eh, en muchas vidas hay capítulos que se han escrito con lágrimas. Hay capítulos que se han escrito de amargura, de miseria, de vergüenza, por todas las situaciones difíciles que muy posiblemente las personas han tenido que vivir. Y no sé si sea la tuya, pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado. Y si yo fuese más directo, podría decirte que todo esto es aún causa de las malas decisiones que has tomado. Pero hoy Dios tiene un mensaje de esperanza para ti, para tu vida. Y lo bueno es que tú puedes escribir una nueva historia de tu vida a partir de hoy. Que tú puedes cambiar tu historia de tristeza en alegría. Que tú puedes cambiar tu historia de dolor en bendición. Eso fue lo que yo vi reflejado en los testimonios de aquellas personas y de aquellos hermanos. Y como le decía, algunos de ministerio en el pastorado que han escrito esa nueva historia. Hoy hay gozo. Me llama la atención de uno de ellos porque particularmente lo he visto como un predicador muy sobrio al predicar, también muy elocuente, muy sabio en sus palabras, muy pausado, pero dijo algo. En la nueva historia que quiero escribir, no lo dijo con estas palabras, pero yo se lo digo, dijo, las cosas materiales, de verdad, creo que las tengo todas. Pero ahora yo busco las cosas espirituales. ¡Qué tremendo! Yo creo que lo que hay en el corazón de este hombre, de este pastor, puede figurarse como lo que vivió el apóstol Pablo, que dice que subió hasta el tercer cielo en la presencia de Dios. Yo creo que ese es una meta, un reto de verdad muy, pero muy importante que tú y yo deberíamos proponernos alcanzar, escribir esa nueva historia. Ahora, rápidamente quiero decirles cómo escribir o qué hacer o cómo hacer para escribir una nueva historia. Lo primero que tienes que hacer y que todos debemos hacer es permitir que Dios borre todos los capítulos equivocados que hemos escrito. ¿Es posible? Sí. Si tú haces hoy un alto en el camino y miras todos los capítulos de tu vida que has escrito equivocadamente, te darás cuenta que ha sido lo que te ha llevado a escribir o a tener en tu agenda, en tu historia, en el libro de tu vida, capítulos que quisieras borrar, pero que no has podido borrar, pero Dios lo puede hacer. Por eso me gusta lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19, porque está claro. Dice así, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero de verdad, ¿quién no necesita tiempos de refrigerio en estas circunstancias? Miren, la condición de nuestro país no es la mejor de la historia. Pero yo debo decirte que no estoy angustiado. Y tú tampoco te debes angustiar. Sé que cada día que acontece trae al corazón de las personas un fin, y es provocar angustia, terror, miedo. Por eso cada día, la verdad, voy a la cruz, le digo al Señor, Señor, no quiero tener esto en mi corazón, así que te lo entrego. Y también voy y pido perdón por no haber hecho lo que debía hacer para que la condición de mi país no fuera esta. Entonces, rápidamente debo decirte que tenemos que reconocer nuestros errores. Los errores que hemos cometido.
Hay de verdad momentos de la vida donde no nos damos cuenta de los errores que cometemos, que nos parece que estamos actuando bien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Cada día me entero de historias de hombres, de mujeres, que con decisiones equivocadas, han hecho de su vida un caos. Tenemos que reconocer que estamos equivocados y que necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Que definitivamente solo va a ser muy difícil salir o cambiar o que cambie nuestra historia. La verdad, hay algo que te puedo dar como consejo porque está escrito en la palabra, en el libro del profeta Isaías. Debes olvidar el pasado porque Dios puede hacer lo nuevo. Por eso dice en el versículo 18 y 19 del capítulo 43 del libro de Isaías así: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Eso significa refrigerio. Eso significa una nueva historia, pero en el cual tú y yo tenemos que reconocer que Dios debe ser el escritor de esta historia, el autor de ella en nuestras vidas. Por eso, el segundo punto de las cosas que debemos hacer para que podamos escribir una nueva historia es comprender que Dios debe ser el autor de nuestra nueva historia. Por eso me gusta lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, los versículos 2 y 3 dicen así: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Amén y amén. La verdad, la nueva historia se escribirá de manera diferente. Fue lo que yo vi en los testimonios de estas personas. La nueva historia ya no será tú quien la escribas, ni nosotros quienes la escribamos, sino que podemos darle y debemos darle la libertad a Dios para que la escriba en nuestros corazones. Esto es realmente lo importante, porque la verdad, todas las promesas de Dios apuntan a algo importante, y es que en medio de la crisis, si tú confías en Dios, Dios te guardará. Sencillo. Pero Dios tiene que ser parte de tu historia. En tiempo de necesidad, si clamamos a Dios, Él nos oirá. Pero siempre debemos tener en cuenta a Dios. Quienes no lo han hecho, hoy es el día que de verdad deben tomar esa decisión. Por eso, de verdad, nosotros nos equivocaríamos nuevamente si hiciésemos por sí solos la tarea de escribir esa nueva historia. Porque volveríamos a escribir una historia similar. Porque tal vez seguiríamos por el mismo camino, ese que nos ha causado dolor, tristeza, amargura. Y el consejo es que por ser esta o por esta razón, hoy es el día en que tú debes decir: ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Qué bueno de verdad tomar esa decisión. Ya no quiero yo seguir haciendo las cosas
a mi manera. El mensaje es sencillo, no es complicado. Yo sé que cuando tú tomas esa decisión, podrás ver que la condición de tu vida será escrita de una manera diferente. El tercer punto, rendir nuestra vida al control del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas más difíciles que el hombre puede tomar como decisión, por causa aún del libre albedrío que Dios le dio, es rendir su vida, es permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él escriba una nueva historia en su vida. Y es ahí donde de verdad será una historia diferente, porque será escrita con el poder o en el poder o por medio del poder de Dios. Yo quiero que hoy usted comprenda algo que hace mucho tiempo yo lo comprendí. Y que sé que aquellos que compartieron ese testimonio lo comprendieron. 3 cosas fundamentales o son fundamentales en la vida de todo aquel que quiere escribir una nueva historia en su vida. Y que realmente solo el Espíritu de Dios le puede hacer que las experimente de manera personal. Me gusta cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos en el capítulo, esto está en el capítulo de San Juan, capítulo 16, versículo 18, 8 en adelante, porque dice así: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Escúcheme, por favor. Aunque en ese pasaje se refiere específicamente a 3 cosas y dice que al pecado por cuanto no hemos creído en Él, a la justicia por cuanto Él va al Padre y ya no lo podremos ver, y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero lo que yo le quiero dejar a usted hoy también como aplicación para su vida es que cuando alguien quiere escribir una nueva historia en su vida, es muy importante lo que él piense. Y le soy más directo, es muy importante lo que usted piense acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Si usted tiene un concepto equivocado del pecado, como tal vez lo ha tenido hasta este día, no será una nueva historia la que se escriba. Si usted tiene un concepto equivocado acerca de lo que es la justicia de Dios, definitivamente su historia no cambiará. Y si usted no comprende, sigue con ese concepto equivocado acerca de lo que significa juicio, porque cuando se habla de juicio, también se debe entender que cercano en el juicio debe existir un juez. En el caso de nuestro Dios, el juez justo. El juez que ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, de verdad, me impacta lo que dice el profeta Jeremías. No les he pagado de acuerdo a sus iniquidades. ¡Wow! Es un juez misericordioso. Es un juez definitivamente que inclina la balanza a nuestro favor por el amor que nos ha tenido. Por eso, rápidamente debo decirles que este es como el, ¿qué le diría yo? Como el bosquejo de la historia que Dios escribirá en nuestras vidas. O mejor, dígalo así, esta es la nueva historia que Dios escribirá en mi vida. Lo primero, una historia de amor.
Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: hace tiempo, mucho tiempo, se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he seguido tratando con misericordia. ¡Wow! Tremendo. Y si usted hoy es capaz, como le digo, de hacer ese alto en el camino y de mirar hacia atrás, de verdad puede llegar a concluir lo que el profeta Jeremías dice allí, o lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías. Y yo debo decirte que aunque todo hasta aquí te haya sido adverso y tú no hayas hecho lo mejor de tu vida, Dios te sigue amando. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue invirtiendo en tu vida porque te ama. Guárdate esto en su corazón. He tenido una convicción desde el día en que Dios habló a mi vida. Ese versículo de Juan capítulo 5, versículo 21, que dice que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Y yo debo decirte que tú que estás conectado a esta transmisión, que estás en nuestra reunión familiar, de parte de Dios, Él quiere darte vida. Quiere que escribas una nueva historia en tu vida. La segunda característica de la historia que Dios escribirá en mi vida es que es una historia de victoria. Dilo convencido. Dios escribirá una nueva historia en mi vida. Una historia de victoria. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escúchelo bien. Atesórelo en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa que no hay nada que yo no pueda alcanzar con el favor de Dios, en el poder de Dios. Toda historia que se ha escrito por parte nuestra durante nuestra corta o larga existencia ha sido encauzada hacia el éxito. ¿Quién ha decidido en su vida alcanzar el fracaso? Nadie, jamás. Todo lo que usted ha querido escribir, así sea el levantar una familia, un hogar, todo va encauzado hacia el éxito. Tiene como finalidad alcanzar el éxito, pero muchos no lo han alcanzado. La razón es muy sencilla. Se ha querido escribir o se ha escrito en nuestras fuerzas. Difícilmente estas cosas han tenido un final feliz. Lo que ha resultado ha sido más de fracaso que de éxito. Y esto ha sucedido, una vez más les digo, porque lo hemos querido hacer en nuestras propias fuerzas. Pero con el poder del Señor y en su nombre escribiremos otra historia, una historia de victoria, una historia de poder. De verdad que me impactó, voy le digo, los testimonios de estas tres personas, porque sé que todos ellos hoy viven una historia de poder. Y para terminar, debo hablarles que la historia que Dios escribirá en tu vida y en mi vida será una historia de gozo. Salmos capítulo 28, versículo 7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, amados, hermanas, amadas, ya no más tristeza, ya no más amargura, ya no más un corazón lleno de odio, de rencor, porque el Espíritu Santo llenará
de su presencia tu corazón, para que puedas escribir una historia de gozo, de alegría por medio de Él. Así que, para terminar, debo decirte, entrégale a Dios las páginas en blanco que quedan de tu vida. Ya no escribas más. Deja que Dios escriba tu propia historia. Ya pase la página de esos capítulos de dolor, de miseria, y permita que la mano de Dios escriba con su tinta de amor cada una de las historias que faltan en tu vida. Permite que el mismo Dios que cambió la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que cambió la historia de Pablo, de Pedro, que cambió la historia del apóstol Santiago, también cambia la tuya. Aunque cambió la historia de Tomás, permite que cambie la tuya. Permite que sea Él el autor de la historia de tu vida desde este día. Faltan unos meses para que termine el 2021. Y vuelvo y le digo, todos apuntan de que la historia cambiará un poco cuando las vacunas contra la pandemia estén colocadas en un determinado porcentaje de la población mundial. Pero yo te aconsejo, hoy comienza a escribir tu nueva historia. Permite que Dios escriba tu nueva historia. Que sea Jesús, que sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que escriba tu nueva historia, y tu vida no será la misma. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro, y allí con todo tu corazón, dile: Señor, hoy presento delante de ti todos los capítulos de mi vida que he escrito en mis propias fuerzas. Señor, los llevo a la cruz. Ya no quiero, Señor, seguir escribiendo mi historia. Dilo con tu corazón tal vez quebrantado y humillado en la presencia de Dios. Señor, ya no quiero escribir más mi historia. Quiero que tú la escribas. Hoy te entrego, Señor, mi pasado. Los llevo a la cruz del Calvario para que tú borres todo lo que he escrito, Señor. Y también te entrego las páginas que restan de mi vida en blanco. Escríbelas, Señor. Escríbelas, Dios, con tu mano poderosa. Escríbelas, Señor, con el poder de tu sangre. Escríbelas, Señor, con el poder de tu palabra. Mira que te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar, tal vez sea tu primera vez que te unas a nuestra transmisión. Pero yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me has dado, hoy yo te pido, Señor, que cada uno de estos que hoy quieren que tú escribas una nueva historia en sus vidas, Señor, lo experimenten desde este mismo momento. Espíritu Santo, trae a sus corazones un genuino arrepentimiento. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, porque sé que serán testimonios tan poderosos y tan contundentes como los que oí días atrás. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, les bendigo, Señor, con esa nueva historia que tú escribirás en nuestras vidas
Y por eso te entregamos hoy estas páginas en blanco. Amén y amén. Bueno, definitivamente sé que Dios nos sorprende cada vez que nos invita a estar en su presencia. Hermanos, Dios los bendiga. Me da mucha alegría haber podido compartir con ustedes este tiempo. Dios los guarde y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, nos veremos pronto. Dios los bendiga. Dios los guarde.